Hola a todos y bienvenidos al cuarto seminario Curecán. En esta ocasión vamos a hablar del miedo, el miedo en los animales, cómo tratarlo, cómo podemos hacer para que convivan mejor con nosotros. Vamos a dividir el seminario en dos partes. En esta primera parte hablaremos un poco de la parte más teórica de lo que es el miedo, las causas, cómo tratarlo. Y en 2 semanas volveremos a hablar sobre el miedo en una segunda parte que será más práctica, que ya os explicaremos entonces. Como os decía, esta primera parte del seminario sobre el miedo la dividiremos en 3 secciones. En la primera hablaremos sobre qué es el miedo, su base fisiológica, en qué consiste el miedo concretamente. La segunda sección será cómo reconocemos el miedo en los animales, concretamente en el perro y en el gato. Y por último hablaremos de las técnicas para tratar el miedo. Empezamos hablando sobre qué es el miedo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para empezar? Mirad, el miedo, o como consecuencia del miedo el estrés, son la raíz de una amplia gama de problemas de comportamiento en perros y en gatos. Por tanto, es importante conocer qué es lo que podemos hacer y por qué se produce, dado que los problemas de comportamiento sabéis que muchas veces acaban siendo causa de abandono en los animales. Por tanto, es un tema importante que conozcamos. Además, también tenemos que tener en cuenta que aunque hablamos del miedo como algo negativo, hay que entender que es una respuesta de adaptación al medio y es necesario para la supervivencia. Un ejemplo que yo siempre pongo es imaginaros que no tenemos miedo, que somos personas que por lo que sea tenemos inhibido el mecanismo del miedo. Saldríamos a la carretera y nos pondríamos en medio de la autopista porque no tendríamos miedo que nos atropellara un coche. Entonces es importante tener miedo porque si sentimos miedo podemos sobrevivir. Estas dos premisas, tanto que el miedo puede ser una causa de problemas de comportamiento y también que lo necesitamos para sobrevivir, pues nos hará pensar y reflexionar en la importancia del miedo. Vamos a definir exactamente qué es el miedo. Mirad, para empezar, el miedo es un sentimiento desagradable de temor, desagradable como negativo, algo que pues, nos hace sentir mal. Como hemos dicho, sirve para adaptarse al medio que nos rodea, nos permite huir ante un depredador o nos permite apartarnos de un peligro. Entonces, ¿cuándo empieza el miedo? Cuando sentimos, percibimos lo que decíamos, que hay un peligro en el entorno. Este peligro puede ser real o no. A veces el peligro sí que es real, hay un depredador, hay un coche, hay algo que nos puede hacer daño, pero a veces puede ser exagerado y no puede ser, y puede ser que no sea real este peligro. Entonces, el estar en el estado de miedo hace que nos permita prepararnos para reaccionar con rapidez, para huir, para atacar. Si fuera en la naturaleza es lo que haríamos, ¿no? O bien quedarnos congelados. Y por supuesto nos permite, como decíamos, seguir vivos. El miedo nos permite seguir vivos en el entorno. Como decíamos, el miedo puede ser a causa de un estímulo negativo real o no. A veces no existe el estímulo y nosotros, o es un miedo exagerado, ¿no? Por tanto, el miedo patológico, ¿cómo lo definiríamos? Como una reacción desmesurada ante ciertos estímulos que en principio no tendrían por qué ser necesariamente negativos. ¿Qué podría ser en el caso de un perro o de un gato? A que se tuviera miedo, pues que los animales tuvieran miedo a personas o bien a otros perros, gatos, miedo a objetos concretos o, por ejemplo, miedo a ruidos. Las fobias en los animales son muy frecuentes, entonces pueden tener miedo o fobia, por ejemplo, a las tormentas, a un animal concreto, a otros individuos de su especie, a las personas, y esto realmente pues les hace sufrir muchísimo, ¿no? Entonces, ¿de dónde se origina el miedo? El miedo puede tener un componente genético. Está comprobado que las camadas que provienen de madres muy miedosas tienen más tendencia a ser miedosos. Entonces este componente genético difícilmente lo podemos evitar, aparte de, por ejemplo, pues no reproducir animales con mucho miedo.
pero una vez han nacido, y en condiciones, por ejemplo, de las protectoras es muy frecuente, camadas de perros que vienen, por ejemplo, de razas cazadoras, que no han tenido estímulos y ya genéticamente tienen miedo, pues, por ejemplo, a las personas. Esto sería el componente genético del miedo. Y luego además hay un componente aprendido, ¿no? Por ejemplo, una mala experiencia, un maltrato, todo esto puede hacer que el animal sienta miedo. El periodo de socialización, ya hemos hablado algunas veces de él, es el periodo del que el cachorro o el gatito se impregna, reconoce las especies y todos aquellos estímulos que van a ser normales en su vida. Por tanto, si hay durante este periodo de socialización una baja exposición a estímulos, lo que puede resultar es que el animal acabe siendo un animal de adulto con miedo. Por tanto, es muy importante la estimulación de los cachorros entre las 3 semanas y los 3 meses de vida, y de los gatitos entre las 2 semanas y las 7 semanas de vida. En los gatos es más corta. Tenemos durante estas semanas, para evitar el miedo, que enseñarle todo lo que queramos que ellos vivan y que convivan cuando sean adultos. Pues enseñarle individuos de su misma especie, individuos de otra especie, niños, adultos, personas mayores, subirlos si puede ser en coche, que exponerlos a ruidos. Todo lo que se puede hacer como un estímulo evitará que el animal de mayor tenga problemas de miedo. Y bueno, ¿qué consecuencias tiene el miedo, no? ¿Qué le pasa a un animal que tiene miedo? Pues un animal miedoso es un animal intranquilo y por tanto está sufriendo, no está relajado. Como todo el mundo hemos visto algún animal con miedo, realmente lo puede llegar a pasar muy mal. Además, un animal con miedo, nosotros mismos, si tenemos miedo, bloqueamos el aprendizaje, no somos receptivos a aprender cosas nuevas. Estamos tan centrados en el miedo que se nos olvida otras cosas, se nos olvida aprender. Ante los cambios tenemos menos capacidad de adaptación. Si tenemos miedo, somos menos flexibles de alguna manera con el miedo. Y bueno, un problema que desgraciadamente se vive mucho es que en los refugios de animales, los animales con miedo tienen muchas menos probabilidades de ser adoptados que los animales más sociables. Entonces, mira, pasamos al siguiente apartado, en el que vamos a hablar cómo reconocemos el miedo en los animales, en los perros y en los gatos. Cuando un animal tiene miedo, es un animal que tiene estrés. Y el estrés hace que haya una serie de cambios en el organismo que producen una serie de conductas. Si hablamos en el caso del perro, mirad, en el caso del perro, un perro con miedo puede adoptar una conducta de evitación, es decir, de huida, que se vaya, que se esconda, o bien una agresión, que sea un animal que ataque, ¿no? Que sea agresivo por miedo a que se le haga daño. El jadeo también es un síntoma de miedo y estrés. El exceso de salivación, un exceso de actividad, un animal que se mueve mucho puede estar asustado. Si se hace sus necesidades, también es síntoma de mucho miedo. Las pupilas dilatadas, el ladrar puede ser un síntoma de miedo, incluso como de defensa. Esconderse, como decíamos, la huida, el esconderse, encogerse, esconder la cola, bajar las orejas. Entonces un perro que tiene, como en el dibujo este que tenemos aquí, esta silueta, ¿no? Encogido, orejas para atrás, es como que se quiere hacer más pequeño para que no se le vea. Esto sería un perro con bastante miedo. Y en el caso del gato, pues en el caso del gato es igual, el miedo provoca un estrés y este estrés produce una serie de cambios. Lo mismo, evitación o huida puede ser una de las reacciones ante el miedo, esconderse, encogerse. La agresión, en los gatos con muchísimo miedo lo más probable es que acaben atacando, entonces cuidado con un gato con miedo. El jadear, esto es muy extremo, para que un gato jadee quiere decir que tiene muchísimo miedo. Disminuir la actividad, al esconderse pues dejan de moverse para como evitar cualquier tipo de peligro. Se pueden hacer sus necesidades también en caso extremo, las pupilas dilatadas, maullar,
También esconden la cola, igual que el perro. Agachar las orejas. Y en el caso del gato, un tema muy peligroso cuando tienen miedo es la anorexia, porque no sé si sabéis que cuando un gato deja de comer, en 24 horas es una urgencia, porque rápidamente movilizan lípidos del hígado y puede desencadenarse una hepatitis que es muy complicada y muchas veces acaba en el ingreso. Por tanto, un gato es súper importante que si tiene miedo lo tratemos y que le podamos dar un ambiente tranquilo para evitar este miedo. Y otro síntoma de miedo en el gato puede ser el exceso de lamido, el grooming. O sea, estos gatos que se están limpiando todo el rato puede ser a causa del estrés. Y el estrés, como hemos dicho, puede ser provocado por el miedo. Os enseñamos aquí un vídeo muy breve de Tina para introducir el tema del tratamiento de los perros con miedo. En esta primera parte es Tina a los 6 días de llegar a casa. Podéis ver un poquito la mirada, cómo está pues encogida, orejas gachas. Y aquí tenéis a Tina pues casi 2 meses después en casa y cómo ha cambiado su mirada. Necesitaba un poco de tiempo y de hecho Tina mejora día a día. Cada día está un poquito más segura de sí misma. Y empezamos a hablar de lo que decíamos, técnicas para tratar el miedo. Vamos a hablar de 2 conceptos principales. Primero, introducimos el concepto ¿a qué le tiene miedo? Es un poco lo que hemos hablado antes. ¿A qué le tiene miedo el perro o el gato? Es importante identificarlo. ¿Tiene miedo a las personas? ¿Tiene miedo a otros individuos de su especie o bien a otras especies? ¿Tiene miedo a ciertos objetos o situaciones? ¿Tiene miedo a ruidos fuertes? Entonces, una vez identifiquemos a qué le tiene miedo, vamos a utilizar 2 técnicas. La desensibilización y el contracondicionamiento. Son las 2 técnicas que usaremos para tratar el miedo. Para explicar estos conceptos vamos a poner un ejemplo. Imaginaros, es un ejemplo quizá un poco absurdo, pero muy extremo para que lo entendamos bien. Imaginaros que estáis tranquilamente sentados en casa, miráis por la ventana y de repente veis que baja una nave espacial, se aterriza delante vuestro y de dentro sale un extraterrestre. Entonces, claro, obviamente yo creo que la primera reacción sería tener muchísimo miedo, ¿no? No lo habéis visto nunca, es una especie que no conocéis, no sabéis con qué intenciones viene. Vuestra primera reacción será el miedo, asustaros. Y a partir de aquí desencadenaréis pues la huida, os quedaréis congelados, lo que sea. Entonces, a partir de este miedo, ahora imaginaros que esa situación que hemos descrito se empieza a dar cada día, a la misma hora, siempre. Cada día a las 9 de la mañana estáis mirando por la ventana, baja una nave espacial y sale un extraterrestre. Y nunca os pasa nada. Entonces, al cabo de un día, otro, a lo mejor al cabo de 30, 60 días, lo que sea, os acabáis acostumbrando, os habituáis. Entonces, empezáis a sentir menos miedo. En este caso habríamos hecho una desensibilización, es decir, nos hemos expuesto a un estímulo que nos da miedo y hemos conseguido que hemos entendido que no pasa nada, que no es un estímulo negativo, no nos aporta nada, pero no nos pasa nada. Nos hemos desensibilizado. Entonces, vamos a ir un paso más allá. A partir del día 60, el extraterrestre que baja de la nave diariamente no solo no os hace nada ni caso, sino que se acerca y os da algo que os encanta. Lo que queráis, cada uno que se imagine algo, no sé, dinero, una joya o un pastel buenísimo de chocolate, cada día. Entonces, sin daros cuenta, al final acabaréis esperando que venga aquella nave espacial y que el extraterrestre que se ha hecho amigo vuestro. Esto sería el contracondicionamiento, conseguir que un estímulo que antes nos daba miedo no solo no sea negativo, sino que se acabe convirtiendo en algo positivo. Por tanto, tengamos en cuenta la desensibilización y el contracondicionamiento para tratar a los animales con miedo. Hablaremos ahora de una serie de cosas que podemos hacer para ayudar a los animales a superar su miedo. Mirad, empezamos hablando de la importancia de la socialización de cachorros y gatitos. Es el tema que hemos tratado hace un ratito.
es muy importante que los cachorros y los gatitos estén expuestos a muchos estímulos, ¿vale? Imaginaros en la protectora que estuvieran en una jaula aislados. Cuando crecieran serían perros con miedo. Por tanto, en las protectoras es muy importante estimularlos, intentar que voluntarios los saquen a paseo, que les enseñemos diferentes cosas. Si es un cachorro gatos, a los gatitos o otros unos perros de diferentes edades, niños, todo lo que se nos ocurra es importante en la socialización de los cachorros y los gatitos. Para tratar a un animal con miedo es muy importante entender su comunicación. Comunicarnos con ellos un poco en su idioma, que es lo que hablamos, ¿no? Las señales de calma en el caso de de los perros, y entender lo que nos comunican los gatos. De esta forma vamos a poder anticipar cada situación y poder darles una mayor ayuda. La rutina, lo que decíamos del extraterrestre que baja. Si cada día a la misma hora baja, al final ellos se pueden anticipar y saber que esa situación la tienen controlada. Por tanto, si puede ser siempre el mismo horario de paseo, aproximadamente. Luego con el tiempo podremos ser más flexibles, pero al principio, al tratar a un animal con miedo, establezcamos una rutina de paseos, de comida, todo, de descanso. Eliminar cualquier tipo de castigo, incluso de enfado, porque el enfado para el animal puede ser interpretado como un castigo. Compartamos momentos positivos juntos, ejercicio, paseo, todo esto es igual a crear un buen vínculo, y el entrenamiento en positivo nos puede ayudar a crear este vínculo. Y lo que hablábamos antes, exponer al animal a estímulos a baja intensidad para conseguir una desensibilización. Si por ejemplo le dan miedo otros perros, pues empezamos enseñándole los perros a distancia, luego poquito a poco acercándoles. Y además de exponer a estímulo a baja intensidad, cambiemos el sentido del estímulo, que en principio es negativo, intentemos conseguir que sea positivo mediante el contracondicionamiento. En el caso de miedo a los perros, pues cuando esté lejos el otro perro le podemos dar un premio, y si lo acepta, o una caricia, lo que el animal reciba bien, esto sería contracondicionamiento. Y también para ayudar a los perros y a los gatos con miedo es muy bueno establecer un contacto físico hacia el animal, pero siempre hasta el nivel que él quiera. O sea, si nos huye, lo respetamos, pero si acepta y agradece el contacto físico, pues démosle esas caricias. Y en este sentido, pues mira, os pongo aquí la portada del libro que os enseñé el otro día en el seminario. Es el método Tellington Touch que describió Linda Tellington Jones. Se trata de una serie de, bueno, sería como una especie de masajes, movimientos circulares y de otros tipos a lo largo del animal, que se ha visto que estimula el aprendizaje, y además pues nos ayuda en diferentes problemas de conducta. O sea que sí. Quizás sería interesante que sea el tema de otro seminario, pero aquí lo dejo por si a alguien le interesa empezar a investigar. Bueno, lo que decíamos, lo más importante para tratar, para ayudar a un animal con miedo, es que tengamos paciencia. Eso es el principal ingrediente de nuestra receta. Necesita tiempo, necesita paciencia, y que no tengamos una expectativa. No tenemos que pensar, mira, en un mes estará mejor, en 3 meses ya no tendrá miedo. No, o sea, cada individuo es diferente. Démosle tiempo y no esperemos nada. Simplemente pues vamos ayudándole poco a poco. Las pequeñas mejoras son muy importantes, pero es verdad que también puede pasar que haya días que no avancemos, o que incluso algún día parezca empeorar, porque puede haber un estímulo en el ambiente que nosotros no detectamos. Por ejemplo, que vaya a haber una tormenta, nosotros ni nos damos cuenta y ellos lo anticipan horas antes. Entonces, no nos desanimemos, no nos frustremos, es normal, necesitan su tiempo. Y pensemos que el simple hecho de acompañarlos ya es una ayuda para ellos muy importante. Vamos a pasar ya a la parte de ejercicios. Como el siguiente seminario será muy práctico y hablaremos de casos y tal, me gustaría que en este seminario los ejercicios consistan en que hagáis un poco de investigadores, que pongáis por vuestra parte a ampliar un poco la información que os hemos dado hasta ahora. En el primer ejercicio, me gustaría si podéis buscar vídeos en YouTube sobre métodos para ayudar a perros con miedo.
Entonces, anotar estos vídeos, lo que os aportan, ideas que tengáis, pero anota también si encuentras vídeos con métodos que no te parecen apropiados, según lo que estamos estudiando en los seminarios, que usen métodos, no sé, negativos o algo que te llame la atención. Anótalo también y lo debatiremos cuando hablemos online. Como siempre, pues anotarlos, casi da más pie al debate. Y en el ejercicio 2 me gustaría que hicierais un listado con cosas a partir del seminario, a partir de los vídeos, que pues un listado de cosas que se os ocurren para poder ayudar a un animal con miedo. Este listado nos va a servir para el siguiente seminario en que haremos ejercicios prácticos. Bueno, y a partir de aquí, pues lo vamos hablando, lo debatiremos. Bien, pues esto es todo de momento. Espero que os resulte interesante este tema. Pensad que si os formáis en el tema del miedo, si aprendéis sobre la comunicación de los animales y os implicáis en ayudar a animales con miedo, podéis hacer una gran labor. Por ejemplo, en las protectoras de animales. O sea que os animo mucho a estudiar, a aprender y a tener este impulso que siempre tenéis de querer ayudar a los animales. Muchas gracias. Adiós.